Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Muchas gracias por darle play al video. Pues bueno, como ya lo vieron en el título aquí abajo, hoy tengo que hablar de un libro, de un clásico con el cual quiero mencionar antes de comenzar con la reseña que me llevó una gran sorpresa. Yo esperaba algo distinto o tenía la idea de algo distinto, pero bueno, me sorprendió positivamente. Y bueno, vamos a comenzar con esta reseña, que es nada más y nada menos que de El retrato de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde. Y antes de comenzar, como siempre, les daré algunos aspectos generales de la novela. Como ya lo mencioné anteriormente, esta es una novela escrita por el escritor inglés Oscar Wilde. Esta novela se publicó el 20 de junio de 1890. Posteriormente se le hizo algunas modificaciones y se volvió a presentar una segunda edición en donde, pues bueno, fue una versión ampliada y es la versión que conocemos actualmente. Ese es básicamente el contexto general de la obra y ahora sí vamos a pasar propiamente con la reseña. Y bueno, para comenzar, pues nuestra historia comienza a partir de la aparición de tres personajes. Uno de ellos será el personaje principal y los otros dos serán personajes secundarios que van a tener mucha influencia a lo largo de la historia y cómo va evolucionando el personaje principal, en este caso Dorian. Y pues bueno, específicamente la historia abre con la aparición de Basil Hallward, quien es un pintor medianamente reconocido. No es muy famoso, tampoco quiere decir que sea un fracasado ni nada por el estilo, pero tiene cierto renombre. El segundo personaje que aparece es Lord Henry Bottom, quien es un hombre muy irónico, por así decirlo, y ácido en sus comentarios y en la manera de pensar. Conforme vas leyendo te vas dando cuenta cómo se acentúa eso y cómo va a influir en la relación que él tenga con Dorian. Y hablando de Dorian, este es el tercer personaje que se presenta. Y su aparición la hace a partir de que, después de una pequeña reunión que tienen Basil y Henry, Basil le comenta a Henry que se encuentra maravillado, feliz de la vida, porque pues bueno, ha conocido a una persona, a un hombre joven, que es sumamente hermoso, que posee una belleza inigual. Y esto hace que le inspire muchísimo a la hora de hacer sus obras. Henry, al ser una persona muy escéptica para cosas muy específicas, pues bueno, duda de eso y elabora una especie de investigación, por así decirlo, con las personas que él conoce, indagando sobre quién es Dorian Gray y cuál es su pasado. Una vez investigando eso, coincide en que Basil y Henry se encuentran en la casa del pintor y llega Dorian Gray a una cita que tenía previamente establecida con Basil, en donde pues bueno, acordaron pintar, o bueno, en donde Dorian va a posar para que Basil le pinte un cuadro, el famoso retrato de Dorian Gray. Y bueno, es ahí donde comienza la primera interacción entre estos tres personajes y específicamente la interacción entre Dorian Gray y Henry. Esta va a ser por así decirlo, la relación más fuerte que va a haber entre los personajes. Si bien Dorian le va a tener un respeto y una consideración muy importante a Basil, la admiración va a ser total y absolutamente dirigida hacia Henry. Dentro de las primeras frases que ellos intercambian es cuando se empieza a notar la fuerte convicción de ideales que tiene Henry. Entre ellos recita una especie de discurso en donde le hace saber tanto a Basil como a Henry que uno de los elementos fundamentales o uno de los elementos que tienen mucha importancia o la única relevancia en la vida de las personas es la juventud y cómo esta va acompañada de la belleza, y que una vez que estas dos cosas se pierden, una en función de la otra, es que la vida ya no tiene mucho sentido y es cuando las personas, por así decirlo, de alguna manera pierden la importancia que tienen dentro de una sociedad, por así decirlo. Y pues bueno, esto le llega muchísimo a Dorian, le hace reflexionar en el instante y bueno, terminan en que concluye Basil el cuadro. Es un cuadro grande de dimensiones y que está muy apegado a la forma y a la imagen que tienen todas las personas de Dorian. Repito, es una persona muy bella, la describen como una persona muy bella, joven, y bueno, esto se ve reflejado en el cuadro. Una vez que Dorian ve el cuadro, de manera, por así decirlo, interna,
comenta que él quisiera o él desearía que ese cuadro fuese el elemento que envejeciese por él para que él permaneciera todo el tiempo joven. Repito, esto lo dice de manera espontánea, no lo dice en el sentido estricto ni es un deseo literal, aunque más adelante cuando se da el giro de la historia nos damos cuenta de la relevancia que tiene ese comentario, pero en ese momento la verdad es que no lo hace con esa intención, simplemente lo hace como un comentario común, y pues bueno, ahí termina la primera aparición entre esos tres personajes. Posteriormente pasa el tiempo, la relación entre Henry y Dorian es la única que va a ir creciendo y se va a ir amalgamando más conforme va transcurriendo la historia. En una ocasión diferente, repito, pasan los días y llega Dorian con estos dos hombres y les comenta que está enamorado, que ha conocido a una muchacha, una mujer joven igual que él, y que pues bueno, se encuentra perdidamente enamorado de ella y piensa que es una persona con la cual él podría compartir su vida, es decir, ideales o cuestiones de contraer matrimonio, de casarse. Estos lo felicitan de alguna manera, Henry un poco más escéptico como siempre, y pues bueno, Dorian los invita a que vayan con él al teatro, que es donde ella trabaja, donde él la conoció, y pues bueno, comprueben por ellos mismos que en realidad es hermosa, es bella, y tiene un talento sin igual para cuestiones de la actuación, como presume el mismo Dorian. El punto es que llegan al teatro, están viendo la obra, y resulta que la participación que tiene en ese entonces la muchacha, quien se llamará Sybil Vane, es una participación desastrosa, una obra nefasta, en donde ella no repite los diálogos que tiene que decirlos con el sentimiento que tiene que hacerlo, y esto provoca que pues bueno, todo el mundo se vaya del teatro y que los mismos hombres que acompañan a Dorian, es decir, Basil y Henry, le comenten que pues bueno, son cuestiones de la vida y que no se desanime. Se van, el único que queda en el teatro es Dorian y va tras bastidores después de que concluye la obra para de alguna manera encarar o reclamarle a Sybil por qué ha actuado así, que la actuación fue desastrosa y demás. En respuesta, Sybil le comenta que eso se debe a que ella cree haber descubierto qué es el amor, lo que significa el amor, en este caso el amor que ella siente por él, y que eso le impide o le va a impedir tácitamente en toda la vida poder actuar como lo hacía ella antes. Ya no tiene sentido de alguna manera la actuación para ella una vez que ella cree haber encontrado la figura del amor en Dorian. Ella espera una respuesta recíproca, más o menos similar, pero para sorpresa de ella, Dorian se molesta muchísimo y esto hace que él la insulte y le diga una serie de frases y palabras que hagan que la relación termine, que él dé por terminada la relación y deje de alguna manera destrozada a Sybil en el teatro y él se vaya a su casa. Una vez llegando a su casa, encuentra el cuadro se encuentra ya en posesión de él, una vez que se lo ha otorgado Basil, y lo tiene en su cuarto. En un momento específico, por cuestiones meramente inoportunas, llega a ver el cuadro y se da cuenta de que algo ha cambiado en él. Y esto específicamente ocurre en una expresión, en una parte de su expresión facial, en donde él nota que hay un cambio significativo y él asegura que pues no estaba de esa manera retratado el cuadro. Se preocupa y es ahí donde comienza el giro que la mayoría de la gente hoy en día tenemos o conocemos de la historia del retrato de Dorian Gray. Es ahí cuando Dorian comienza a hacerse una especie de conclusiones sobre lo que él había declarado anteriormente en sus pensamientos internos de que fuese el cuadro quien envejeciese por él y él permaneciera siempre joven, y es cuando él comienza a darle una seriedad importante, es decir, que crea que en realidad eso es lo que ha pasado y que eso es lo que va a pasar. A su vez, esto va acompañado de una especie de remordimiento sobre las cosas que él ya le había dicho a Sybil y la manera en la cual él había dado por terminada la relación. A su vez también se comienza a preguntar sobre si en realidad va a ser
más bien sobre cómo va a ser la relación que él va a tener con el cuadro. Si en realidad va a ser una cuestión de que el cuadro literalmente va a envejecer por él, en donde solamente cuestiones físicas van a ser las que van a cambiar, o también van a ser otras cuestiones que son inherentes a la vida humana, es decir, los pensamientos, los sentimientos, las emociones negativas también se van a ver también reflejadas en el cuadro. Eso es lo que también hace que Dorian comience a preguntarse ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, después de una especie de remordimiento y de culpa, de gran culpa que él siente, pues bueno, decide que al siguiente día él va a ir a pedirle perdón a Sybil y va a proponerle matrimonio y va a continuar con su vida como estaba planeada. Pasa el tiempo, bueno, llega el día siguiente y para sorpresa de él llega Henry a su casa y le dice que Sybil Vane ha muerto. Y lógicamente es ahí cuando también comienza el eje principal sobre el cual se va a ir encaminando la historia. Lógicamente esto deja destrozado a Dorian. Y es ahí cuando le comenta a Henry que él cree haber descubierto algo que va a tener mucha importancia en lo que le resta de su vida. Henry le pregunta qué es, él no le quiere decir, termina por no decirle. Y pues bueno, ahí queda. A su vez, es en ese mismo momento cuando Henry vuelve a emitir uno de sus pensamientos en función de la personalidad que él tiene. Como les comentaba, es una persona muy ácida en sus comentarios y muy directa en cuestiones muy firmes que él tiene con respecto a la forma en la que él ve las cosas. Podríamos decir que es inclusive una persona hasta inmoral y él no tiene ninguna especie de remordimiento en aceptar que él es así. A su vez, es ahí cuando un elemento o un personaje adicional hace su aparición en cuestiones de la relación que tiene Dorian con Sybil. Hay un personaje en medio de ellos dos y que va a tener importancia en ese momento, pero la va a tener aún más conforme nos vayamos acercando hacia el final de la historia de la novela. No les comentaré quién es, ustedes lo verán. Y pues bueno, repito, también tiene una importancia muy muy importante ya hacia el final de la obra. Termina ahí ese primer periodo, por así decirlo, de Dorian. Transcurren los años. A través de esos años el mismo Oscar Wilde nos hace saber que, pues bueno, en efecto el cuadro es el que va envejeciendo y va adoptando todas esas cuestiones negativas que vaya sufriendo o que se supone debería de sufrir Dorian, son las que va a sufrir el cuadro. También se nos hace conocer que el mismo Dorian no va a permitir jamás que nadie vea el cuadro, que nadie se percate de los cambios que vaya recibiendo el mismo, y decide ocultarlo de la vista de todo el público, y el único que lo va a poder ver o va a tener acceso a él va a ser el mismo Dorian. Pasa el tiempo, repito, pasan los años. En uno de esos momentos es cuando Dorian empieza a ganarse con el pasar de los años una reputación negativa entre las demás personas, porque si bien al principio de la historia nos dan a conocer que el mismo personaje principal tiene mucha facilidad en cuestiones sociales para relacionarse con las personas, debido principalmente a su belleza, pues bueno, con el pasar de los años esto se va deteriorando y Dorian empieza a ganarse una reputación negativa entre la sociedad, una sociedad inglesa. Lógicamente el libro se desarrolla en Inglaterra, o la mayor parte de la historia está desarrollada en Inglaterra. Y pues bueno, la mala reputación que le empieza a ganar se debe a que la mayoría de la gente empieza a darse cuenta de un patrón que se repite, en cuestión de que persona con la cual llega a entablar una relación estrecha Dorian, persona que va a resultar de alguna manera arrastrada hacia un contexto sumamente desalentador y de fracaso. Fracaso en el más puro y estricto sentido de lo que significa. Cada una de las personas que él vaya conociendo nos dan a entender que en su ámbito, ya sea que él conozca, no sé, a un músico, que él conozca a un pintor, que él conozca a etcétera, cantidad de personas que se dedican a un campo específico, pues bueno, terminan en la ruina. Esto se empieza a dar la gente cuenta de esto y terminan por alejarse de él. Hasta ese punto de la historia nos dan a entender también que las únicas personas con las cuales Dorian va a seguir manteniendo relación y comunicación van a ser 3, pero de ellas la primera o la principal va a ser el mismo Henry, quien siempre va a mantener su misma
su mismo estilo de vida y su misma forma de pensar, con el paso del tiempo también va a adquirir muchísima más importancia y va a tener muchísima más influencia sobre la forma en que va a ir pensando y va a ir modificando el mismo Dorian. Y nada, eso es básicamente la segunda parte, por así decirlo, del libro. Después ocurre que Dorian se reencuentra con Basil, el pintor quien le había hecho entrega del cuadro, y bueno, quiere discutir algún tema específico con Dorian. Dorian accede, discuten acerca de un tema en particular, y pues bueno, ocurre en ese momento algo específico entre ellos dos que marca el principio de lo que podría decirse como el fin de la historia, o ya básicamente el punto de arranque hacia la serie de hechos que también van a arrojarnos hacia lo que ya termina por concluir la obra. Una vez que ocurre ese hecho o ese hecho entre esos dos personajes, es que la desesperación y la preocupación y la reflexión que va a hacer Dorian sobre lo que ha hecho en su vida anterior, sobre lo que ha representado el cuadro, sobre lo que ha representado las acciones que él ha hecho, pues comienza a cobrar mayor importancia. Posteriormente vuelve a aparecer el elemento que ya les comentaba anteriormente el elemento que existía, el personaje que existía entre la relación que él tuvo con Sybil Vane. Hace su aparición después del hecho que ocurre entre Basil y él. Y pues bueno, esto también marca otro de los elementos, o otra de las pautas que ya alojen a Dorian hacia el final de la historia. Y pues bueno, básicamente en el final lo que encontramos es que después de todo lo que ha vivido Dorian al pasar de los años, decide tomar una decisión que básicamente concluya con la obra y con la relación y la reflexión que hace que tengamos entre lo que ocurrió entre el mismo Dorian y lo que ocurrió una vez que apareció el cuadro en su vida. Eso es básicamente la reseña muy muy general de la historia. Y nada, ahora vamos a pasar con la review, que como ya vieron ustedes en esta ocasión es una edición de pasta dura, lógicamente de Alma Clásicos Ilustrados, y después las conclusiones finales en donde pues bueno, yo les daré, por así decirlo, una especie de opinión y la recomendación en realidad de lo que opino y lo que experimenté con este libro. Y pues bueno, pasando a la review de esta edición, como ya lo vieron ustedes a lo largo del video, esta es una edición de Alma Clásicos Ilustrados. Creo yo, podría decir que este es uno de los mejores ediciones que tiene la colección. Bueno, en realidad todos son muy muy buenos, pero este en particular me gusta muchísimo. La textura es como siempre en pasta dura. El fondo es verde, el marco en esta cuestión es un verde más oscuro. Y uno de los, por así decirlo, easter eggs que tiene muy muy importantes o que llaman muchísimo la atención es el material del cual está hecho esta parte de aquí, esta parte gris, ya que te da el efecto no sé si se puedan ver en mi mano, te da este efecto como de reflejo, lógicamente muy muy oportuno para el giro que tiene la historia y la trama que tiene. En la portada pues lógicamente de siempre, el título, el nombre del autor, la persona que en este caso ilustró o presenta las ilustraciones a lo largo del libro, y pues bueno, la editorial. En la parte del cuerpo encontramos lo de siempre, el símbolo de la editorial, el título de la obra y el personaje. Al final también encontramos esta calaverita de aquí que también hace que sea muy muy importante el libro, por así decirlo. En la parte de atrás, como siempre, una descripción muy general, en este caso no de la historia como tal, sino de lo que significa Alma Clásicos Ilustrados y un poco sobre el mismo autor. En la parte de atrás también encontramos lo mismo de siempre, la editorial y el ISBN. Posteriormente, lo que importa, por así decirlo, pues lógicamente es la parte de adentro. Son vivos en morado, como ya lo vieron también aquí, es vivos en morados, aunque el principal tema es verde. Son las hojas de siempre, la portada, el índice, y pues bueno, este es básicamente lo de siempre. Son el tipo de ilustraciones que vamos a encontrar, son ilustraciones que van a tener este mismo estilo de formato. Al final del día pues es un mismo
autor quien hace las ilustraciones para toda la novela. Y pues bueno, son en este tipo de diseño. En la tipografía pues es la de siempre que vamos a encontrar en las ediciones de Alma Clásicos Ilustrados. Es una tipografía, como ustedes podrán ver, bastante común, bastante fácil de leer, no es ni muy grande ni muy pequeña. Y pues nada, así es como vamos a ir encontrando cada uno de los capítulos. Repito, las ilustraciones en este caso son en blanco y negro. La verdad, puede que ese sea uno de los puntos no tan fuertes del libro. Creo yo que hay otras ediciones de la misma editorial que tienen mejores ilustraciones, pero pues bueno, lógicamente, como siempre, al final del día lo que importa es esto, el contenido. Y en contenido la verdad es que este libro tiene muchísimo que ofrecernos. Y pues nada, esto es todo. Espero les guste esta edición, seguramente así es. Y bueno, si pueden conseguirlo, háganlo. Y si no, pues bueno, lo que importa, repito, es el contenido y lo que en general nos va a transmitir la obra. Ahora sí, continuamos con las conclusiones finales del video de hoy. Y bien, ahora que ya vieron ustedes tanto la reseña como la review de esta edición, pues bueno, les voy a comentar mis conclusiones, por así decirlo, finales, en donde, pues bueno, la primera de ellas es que hubieron 2 puntos específicos que me gustaron muchísimo de esta historia. El primero de ellos es que yo tenía como lo mencioné al principio del video, tenía una idea muy general sobre la historia, sobre el giro que tenía la historia y la trama que iba a desarrollarse. Y era que yo creía o tenía como regla, o que yo creía que era una regla de la historia, es que por alguna razón, no sabía cuál, Dorian había hecho que un cuadro fuese el objeto que envejeciese por él, pero que él no podía verlo nunca porque si lo veía moría. Y pues la verdad es que eso no ocurre así. Eso hace que sea muy muy interesante porque al final del día termina por ser una historia totalmente nueva en donde conoces sobre la misma por la importancia que tiene esta historia y la cantidad de referencias que existen sobre la misma, pero que en realidad es algo que no conoces. El segundo de ellos es la reflexión que te da y los diferentes momentos en los cuales el mismo Oscar Wilde, a través de las palabras, puede describirnos cada uno de estos elementos que son propios de la vida de un ser humano. La envidia, los celos, el egoísmo, este tipo de cuestiones, cómo las va reflejando el mismo Oscar Wilde a través de las cosas que le ocurren a Dorian. Es una lectura, ya como lo vieron en la review, es un libro bastante corto, no es muy grande, se lee muy muy rápido. Y repito, cada una de las cosas que vas descubriendo que le ocurren a todos los personajes hace que, la verdad, de principio a fin te entretenga. En ningún momento creo yo que baje el ritmo o se vuelva aburrido. Creo yo que siempre te mantiene atento a lo que ocurre, más aún cuando se le da ese giro a la historia en donde gran parte del total del libro se centra Oscar Wilde en presentarnos como que el background de los personajes, específicamente de Dorian, en presentarnos cómo es que piensa, cuál es su pasado y cómo es que él llega al punto en el que llega a conocer a los 2 personajes principales, es decir, Henry y Basil. Creo yo que se toma el tiempo necesario y suficiente para presentarnos todo ese tipo de argumentos. Y si no supiéramos, o creo yo que si no supiéramos nada de la historia, hasta el punto en el que él se da cuenta de que el cuadro ha cambiado, la verdad creo yo que da la sensación o crea una atmósfera en donde pensaríamos que es una historia que no contiene ningún elemento de ciencia ficción, sino hasta ese momento. Y creo que hasta ese momento Oscar Wilde lo hace muy muy bien porque es cuando le da el giro de 360 grados, por así decirlo, y ya involucra de lleno el elemento de ciencia ficción. Eso también me gustó muchísimo. Y nada, cuestiones que no me hayan gustado, la verdad no encuentro alguna. Repito, me gustó muchísimo el libro. Yo creo que el que sea corto hace que cada una de las cosas que tenga las tenga por una razón y estén justificadas. Es un libro que recomiendo. Repito, me llevó una muy gran sorpresa con esta historia. Espero que ustedes también lo hagan. Y nada, eso es todo por hoy.
Muchísimas gracias por darle play al video. Suscríbanse. Si les gustó, por favor, déjenme en la caja de comentarios qué les gustó o qué no les gustó del video. También, si ya leyeron esta historia, díganme qué les pareció. Obviamente no dejen spoilers, por favor. O al menos no más de los que yo ya dije. Y nada, muchas gracias.